Hola, mi nombre es Diana y en este podcast hablaré sobre la argumentación jurídica en la antigüedad clásica, tomando en base el capítulo La argumentación jurídica de Graciela Fernández Ruiz, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La argumentación ha estado relacionada con el derecho desde sus orígenes. De hecho, una de las principales actividades de los juristas consiste precisamente en construir y utilizar argumentos para defender una postura, resolver conflictos y justificar decisiones. En la antigüedad, las necesidades políticas, sociales y jurídicas hicieron que el arte de argumentar y especialmente la retórica adquirieran una gran importancia. En la antigua Grecia, la relación entre el derecho y la argumentación fue especialmente importante. En Cilicia, por ejemplo, después del fin de la tiranía y del regreso de la democracia, comenzaron a surgir muchos conflictos relacionados con la propiedad de las tierras. En los tribunales, la capacidad de cada persona para defender su posición podía ser decisiva para ganar un juicio. En aquella época todavía no existía la profesión de abogado como la conocemos actualmente. Por eso las personas no tenían facilidad para hablar ante un tribunal. Acudían con especialistas llamados logógrafos, quienes preparaban los discursos que posteriormente los litigantes debían aprender y presentar. Algunos importantes oradores como Demóstenes comenzaron precisamente realizando este tipo de trabajos. En Atenas, el crecimiento del comercio permitió que nuevos grupos sociales tuvieran mayor participación económica y política. Los sofistas, quienes se caracterizaron por una enseñanza práctica y por su dominio de la retórica. Entre los más importantes estuvieron Protágoras y Gorgias. Protágoras destacó por la llamada antilogía, que consistía en tener la capacidad de defender una determinada postura y también su posición contraria. Esto demuestra el gran poder que podía tener la argumentación, aunque también generó críticas porque la capacidad de convencer no necesariamente significaba que aquello que se defendía fuera verdadero o justo. Por su parte, Gorgias destacó por su gran habilidad para utilizar el lenguaje. Incorporó recursos propios de la poesía, como el lenguaje figurado y diferentes formas de expresión, haciendo de la retórica una herramienta todavía más elaborada. Frente a los sofistas apareció una postura más crítica, principalmente presentada por Platón. Platón consideraba peligroso utilizar la retórica solamente para agradar o manipular a las personas. Para él, un discurso podía ser muy persuasivo y aún así no defender la verdad ni la justicia. Sin embargo, Platón no rechazaba completamente la retórica. Consideraba que podía existir una buena retórica, aquella que estuviera relacionada con la justicia, el conocimiento y el verdadero bien de las personas. Esta idea continúa siendo importante para el derecho actual, porque un abogado no debería buscar solamente convencer, sino hacerlo mediante razones legítimas. Después, Aristóteles realizó una importante aportación al estudiar y organizar la retórica. La relacionó con la argumentación y distinguió diferentes tipos de discursos, entre ellos el judicial, que se relacionaba directamente con los tribunales. Gracias a Aristóteles, la retórica comenzó a estudiarse de una manera más sistemática. Otro personaje importante fue Demóstenes, uno de los grandes oradores de Grecia. Sus discursos demostraron que la capacidad de argumentar podía tener una influencia no solamente jurídica, sino también política, ya que sus intervenciones buscaban convencer a los ciudadanos sobre asuntos fundamentales para la ciudad. En Roma, la argumentación también adquirió una enorme importancia. Los romanos recibieron una fuerte influencia de la cultura griega.
pero desarrollaron la retórica de una manera especialmente práctica, relacionada con el derecho, la política y la vida pública. Aquí destacó Cicerón, quien fue abogado, político, filósofo y uno de los oradores más importantes de Roma. Su figura demuestra la estrecha relación que existía entre el conocimiento jurídico, la política y la capacidad de expresarse de manera convincente. En conclusión, la argumentación jurídica de Grecia y Roma dejó una influencia muy importante en el derecho que conocemos actualmente. De Grecia heredamos el estudio de la retórica, la importancia de adaptar los argumentos al público y la preocupación por diferenciar entre una persuasión legítima y una persuasión utilizada para manipular. De Roma heredamos principalmente la tradición más práctica de la oratoria y su estrecha relación con el ejercicio del derecho. Actualmente un abogado necesita mucho más que conocer las leyes. También debe saber interpretar normas, analizar hechos, presentar pruebas, responder a los argumentos de la otra parte y explicar de manera clara por qué su postura debe ser considerada correcta. Por eso, estudiar la historia de la argumentación jurídica nos permite comprender que argumentar no es simplemente hablar bien, es saber construir razones, defenderlas y utilizarlas de manera responsable para buscar soluciones justas.